un placer volver a estar con ustedes en otra clase de preparación para el ingreso y adentrarnos aún más en las estructuras gramaticales, porque hoy tenemos un tema completamente distinto. ¿Cuál es ese tema? Obsérvenlo. Hoy vamos a abordar todo lo relacionado con la oración compuesta en cuanto a sus características y reconocimiento. Pues sí, ya llegamos a la oración compuesta. Quiere decir que estamos terminando ya toda la gramática. Aquí en la oración compuesta, en la clase de hoy, vamos a trabajar algunas características, recordarlas, y el reconocimiento. Recuerden que terminamos con la oración simple, el análisis sintáctico de la simple. Ya hoy nos adentramos en la compuesta. Pero antes vamos a ver cuál es la palabra del día en nuestra sección habitual, que dice así esta palabra. La palabra del día de hoy es la palabra cima con S. ¿Saben qué significa la palabra cima con S? Pues claro que es una hondonada, una cavidad, una fosa, un barranco, que no debe confundirse con su homófono, que es cima con C, que es la más usual, que es la cumbre, que es la cúspide, el ápice, el pico, la punta. Fíjense que son homófonos y a la vez son antónimos. Observen bien las palabras, estas dos palabras, fijen cómo se escribe cada uno y ustedes saben que con sus profesores ustedes tienen que trabajar con ellas en cuanto a la contextualización de una y de otra. Bueno, ¿y cómo vamos a comenzar? Yo les voy a proponer un texto en dos partes y ustedes van a copiarlo y van a delimitar las oraciones gramaticales. Ya lo tienen en pantalla. Dice la primera parte: la poesía es un reflejo del mundo interior de los poetas. El pueblo cubano está orgulloso de sus escritores que han sabido entregar la espiritualidad de los nacidos en esta tierra. De esta primera parte, yo quiero que ustedes delimiten las oraciones gramaticales. Vamos a analizar. Como todas tienen formas verbales, lo primero que vamos a hacer es señalarlas. Son tres formas verbales, son tres oraciones gramaticales. La primera, la poesía es un reflejo del mundo interior de los poetas. Hasta aquí, ¿verdad? La segunda, el pueblo cubano está orgulloso de sus escritores. Y la tercera, que han sabido entregar la espiritualidad de los nacidos en esta tierra. Tres oraciones gramaticales. Fíjense que este que es un pronombre relativo que reproduce al sustantivo escritores. Y aquí comienza la última oración que ustedes conocen, que es subordinada. Pregunto entonces, ¿cuántos enunciados habrá aquí? Cuando digo enunciado, digo oración psicológica o digo oración. ¿Cuántos habrá? Claro,
Aquí hay uno. Ese es un primer enunciado. Fíjense que ese enunciado tiene como intención introducir el tema. Aquí se habla de la poesía y en el otro se habla del pueblo cubano, pero tienen relación porque es un texto, por supuesto. Pero ese es un enunciado, simple o compuesto. Es un enunciado simple. Y el otro comienza aquí y termina al final. Y pregunto, ¿es un enunciado simple o compuesto? Claro que es un enunciado compuesto porque tiene dos gramaticales. Y este es simple porque tiene una sola oración gramatical. Siempre el enunciado simple, la oración psicológica simple, tiene una sola oración gramatical. La compuesta tiene más de una gramatical. Así quedaría esta primera parte. Terminamos en la oración gramatical 3. Vamos a poner la segunda parte. Entre los grandes poetas cubanos se destacan Roberto Fernández Retamar, Víctor Casaus y Luis Rogelio Nogueras. Ellos escriben con un estilo atemperado a su época y los temas poéticos se diversifican. Estos son tratados con particular énfasis. Vamos a hacer lo mismo. ¿Podemos revisar? Entonces, la otra oración gramatical, que sería la número 4, después de las formas verbales, por supuesto. La número 4 sería, entre los grandes poetas cubanos se destacan, esa es la forma verbal, Roberto Fernández Retamar, Víctor Casaus y Luis Rogelio Nogueras. La número 5, ellos escriben con un estilo atemperado a su época. Fíjense la forma verbal escriben. La número 6, los temas poéticos se diversifican. Observen señalada la forma verbal. Y la número 7 sería, estos son tratados con particular énfasis. Les pregunto, ¿cuántos enunciados habrá aquí? ¿Cuántas oraciones psicológicas habrá aquí? Claro que hay una sola. ¿Por qué razón? Después de este punto y seguido, hay un pronombre. Este pronombre se refiere a quienes, ellos. ¿Quiénes son ellos? Roberto Fernández Retamar, Víctor Casaus y Luis Rogelio Nogueras. Son ellos, es un referente. Y si es un referente, continúa el mismo enunciado, aún después del punto. Ellos escriben con un estilo atemperado a su época y los temas poéticos se diversifican. Punto. Estos, ¿quiénes son estos? Los temas poéticos. Hace referencia a un concepto ya expresado. Por lo tanto, continúa la misma oración. Son tratados con particular énfasis. Entonces, así quedaría este último enunciado, que también le podemos llamar oración psicológica y también oración. Fíjense que aquí hemos sido consecuentes con la coherencia y la cohesión del texto. Fíjense que aquí hay formas verbales que marcan la oración gramatical, aunque a veces la oración gramatical no tiene forma verbal porque a lo mejor es una oración unimembre nominal.
Resumiendo, este texto está conformado por tres enunciados, uno simple y dos compuestos, y 7 oraciones gramaticales. Ahora bien, se dieron cuenta de que a veces el enunciado no termina en el punto, se extiende más allá del punto. Vamos a ver cuándo sucede eso. Dice recursos lingüísticos que indican que la oración se extiende más allá del punto. Por ejemplo, cuando hay un empleo de una serie de oraciones con el mismo sujeto. Punto y seguido, el otro es el mismo sujeto, es el mismo enunciado. La reiteración de palabras que les dé unidad. O sea, aquí menciono una palabra, la repito aquí sin ser viciosa, la repetición viciosa, y esa palabra da unidad, por lo tanto es el mismo enunciado. Y cuando se repite en las oraciones que siguen alguna palabra ya dicha en la primera oración, como es el caso de los pronombres, que son referentes. Esto es importante que ustedes lo sepan para poder determinar de dónde a dónde puede ir un enunciado, una oración o una oración psicológica, que a veces, repito, coincide con el punto, pero en ocasiones existe una relación de significado muy estrecha y evidenciada mediante la presencia de determinados recursos lingüísticos que hace que rebasen los límites del punto, y son estos 3 que les propongo aquí a continuación. Bueno, esto es un contenido un poquito complejo, pero si se ejercita no tiene ningún tipo de dificultades. Ahora vamos a ver el algoritmo para reconocer un enunciado, y es el siguiente. Pasos a seguir para reconocer un enunciado. Primero, leer y comprender bien el texto. Esto no tienen que copiarlo, esto es informativo. Señalar las formas verbales. Bueno, en el caso de que haya una oración unimembre, nominal no las tiene. Determinar las oraciones gramaticales y determinar cuántos enunciados habrá. Estos son los pasos para reconocer una oración compuesta, un enunciado compuesto, bueno, una oración psicológica que sea compuesta. Y para aplicar estos pasos, yo les propongo el siguiente texto. Manuel Cofiño publicó entre 1965 y 1987 muchísimos cuentos. Sus temas constantes fueron el amor, los cambios sociales y las dificultades del hombre cubano contemporáneo. Su muerte dejó inconclusa la novela Pastora de Sueños, gran escritor cubano. Fíjense, en este texto ustedes no van a copiarlo, van a escuchar y van a mirar lo que yo voy haciendo. Ya todos miraron las formas verbales. Se habrán dado cuenta de que hay una oración que no tiene forma verbal. Vamos entonces a ver cuál es la primera oración gramatical. Sería donde comienza. Manuel Cofiño publicó entre 1965 y 1987 muchísimos cuentos. La segunda gramatical es aquí. Sus temas constantes fueron el amor, los cambios sociales y las dificultades del hombre cubano contemporáneo. La tercera, su muerte dejó inconclusa la novela Pastora de Sueños. Y por último, gran escritor cubano. Hay 4 oraciones gramaticales. Hay 3 bimembres y la última es unimembre que cierra el texto. ¿Cuántos enunciados habrá? Pues claro que hay uno solo. Fíjense cómo el enunciado se extiende después del punto, porque sus temas, es un pronombre que se refiere al concepto dado al inicio, Manuel Cofiño. Su muerte se refiere a la muerte de Manuel Cofiño. Y cuando decimos gran escritor cubano, una oración unimembre nominal, miren el núcleo, escritor, que es el sustantivo, se refiere a Manuel Cofiño. Por lo tanto, aquí decimos que hay un solo enunciado, una sola oración psicológica, y está formado
por 4 oraciones gramaticales. Y somos consecuentes con la coherencia, con la cohesión y con la progresión del texto. Fíjense cómo va progresando esto que se está diciendo. De ahí que haya una sola oración. Observen cómo la oración gramatical es la parte del todo en la oración esta compuesta. Bien, vamos a continuar trabajando estos ejercicios, pero ahora vamos a abrir el libro de texto. En el cuento Canción de Leticia, que yo les dije que tenía muchas posibilidades de trabajar oraciones simples y oraciones compuestas. Entonces, vamos a él con el siguiente párrafo. Página 170, cuarto párrafo. Nadie tiene que copiar. Simplemente abrir todos el libro en esa página y en ese párrafo. Dice, yo quería ponerle fecha a esta primera carta para ti, pero no sé qué día es hoy. Solo recuerdo el mes y mucho temo que desde ahora todos los meses del año se llamen solamente junio. Extraño destino. Perdona, sé que la palabra destino no te gusta. Podríamos entonces decir cuántas oraciones gramaticales habrá. La primera es esta, donde comienza. Yo quería ponerle fecha a esta primera carta para ti, con su forma verbal. La segunda, no sé, pero ya vas viendo el elemento de relación entre una y otra. La tercera, ¿qué día es hoy? No sé esto, eso. Fíjense que este qué es una interrogativa indirecta, es una subordinada sustantiva que también se puede encabezar por quién, cómo, cuándo, como por ejemplo cuando decimos, pregunto, ¿quién vendrá? Preguntó esto, eso, aquello. Seguimos. La otra oración gramatical, solo recuerdo el mes. La siguiente, ¿cuál será? Mucho temo. Fíjense el elemento de relación. Mucho temo esto, eso, aquello. Mucho temo que desde ahora todos los meses del año se llamen junio. Observen este que es una conjunción subordinante. Y la otra oración gramatical, extraño destino, que es unimembre. La otra sería perdona. La siguiente, sé esto, eso, aquello. Sé que la palabra destino no te gusta. Hay 10 oraciones gramaticales. ¿Así les quedó? Bueno, ¿cuántos enunciados habrá? Analicen. Este es el primero. ¿Por qué razón? Miren, el sujeto es yo. Aquí está el sujeto omitido, yo también. Y aquí termina el enunciado, los puntos, y el enunciado termina aquí. Aquí comienza el otro. Un enunciado es esta oración solita, oración unimembre nominal. Es simple. Esta es compuesta. Y el último enunciado es simple. Es compuesto. Perdón. Perdona, sé y gusta. Quiere decir que es un enunciado compuesto. Entonces, hay 3 enunciados, 2 compuestos y 1 simple. Y el simple está formado por una oración unimembre nominal. Así quedaría esta parte. Vamos a ver esta otra.
analizamos este enunciado? Primera oración gramatical, con su forma verbal, aquí sí la tiene. La segunda gramatical, ¿cuál es? Decidimos esto, eso, aquello. Por lo tanto, aquí comienza este es un qué, conjunción subordinante. La tercera, efectivamente, nos despedimos en una esquina. La cuarta, nos mirábamos. La quinta, nos mirábamos. Se reitera para enfatizar. Observen entre estas dos el elemento de relación. La sexta, para no olvidarnos. Fíjense que esto es una oración subordinada adverbial de finalidad. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Nos mirábamos y nos mirábamos para no olvidarnos. La otra sería, con mis dedos recorrí su cara. Y la última, ahora la veo. Son 8 oraciones gramaticales. ¿Cuántos enunciados habrá? Un solo enunciado. ¿Por qué? Decidimos nosotros. Nosotros nos despedimos. Nosotros nos mirábamos. O sea, tienen el mismo sujeto y aquí hay una repetición de nos, que es nosotros. Nos mirábamos y nos mirábamos para no olvidarnos. Con mis dedos, fíjense, nosotros, nos, que se repite, con mis dedos, mis, se refiere a los dedos de la persona que se estaba despidiendo. Recorrí su cara. Su cara es la persona que estaba con él. Y ustedes tienen el texto delante y lo leyeron. Ahora la veo. Y la se refiere a esta persona también. Por lo que estamos en presencia de un solo enunciado, aún más allá del punto. Se extiende más allá del punto. Bueno, pues si el hablante expresa un juicio, una idea y un mensaje, lo hace como mediante una oración simple. Pero si el hablante expresa más de una idea, más de un mensaje, más de un juicio, pues es lógico que utilice la oración compuesta o el enunciado compuesto, que no es más que el signo, sistema de signos que emite el hablante, que escucha el oyente, que consiste en un mensaje y en una situación comunicativa dada, como en estos momentos que yo estoy refiriéndome a ustedes mediante oraciones, una oración compuesta, o sea, con varias oraciones gramaticales, porque son varios mensajes los que les estoy transmitiendo. Entonces, ya les propongo el estudio independiente. Escribe un enunciado con cada una de las siguientes condiciones. Son 2 enunciados, 2 oraciones. El primero, en el que utilice 2 oraciones gramaticales, pero deben estar relacionadas por una conjunción. Cualquier conjunción. Y el otro, en el que utilice 2 oraciones gramaticales sin elementos que las relacionen. Si no hay elementos que las relacionen, es lógico que tenemos que hacer uso de los signos de puntuación.
Utilizar expresiones más complejas o más sencillas es fundamental en el hablante. Una u otras debemos saberlas utilizar. Por lo tanto, ustedes tienen que continuar esta ejercitación con sus profesores. Yo por el momento me despido, estaré con ustedes en una próxima clase. Hasta pronto.